Hola, varios deslices para reconocer esta vez. Uno hasta simpático con Teo, nuestro goleador en el River Plate, a quien estaban criticando la semana pasada por una celebración que hizo estilo metralleta ante el Lanús. Incluimos el video, pero quien puso el titular se despistó y le cambió el nombre a Teo. Un error menor, diría uno, pero se agravó por la confusión que cometió. Le puso Teófilo Forero, el nombre de la tenebrosa columna móvil de las FARC. Hasta ya tenemos metido en el subconsciente este conflicto ya cincuentón. Otro más grave se presentó con un título que refleja bien los peligros de estar tan preocupados con la atracción de tráfico y de aparecer en los buscadores y toda esta cosa en el digital. No puedo encontrar otra explicación que esa para un titular muy desafortunado, como el que escogimos para anunciar este proyecto que ha presentado el gobierno para unificar los periodos de los alcaldes y gobernadores y por lo tanto para prolongar el periodo de los actuales. Decía el titular: gobierno radica reforma para que Petro y los demás alcaldes se puedan reelegir por 2 años. ¿Por qué no Aníbal Gaviria o Rodrigo Guerrero o Elsa Noguera o cualquier otro y los demás? No sé, supongo que porque así ponemos Petro y se nos viene mucho tráfico a nuestra página, imperdonable. Eso se llama ni más ni menos que amarillismo. Hubo otro par de informaciones que generaron debate en las redes, sobre todo una por un cable de AFP, una de las agencias a las que estamos abonados, con un tema de salud. Era un estudio de la Universidad del Rosario que planteaba un aparente vínculo entre el lupus y el uso de tratamientos con hormonas. Julián Ortega Martínez me reclamó por las redes por la irresponsabilidad de publicar este cable así sin más. Por supuesto que reducir todo un estudio académico a unos 4 o 5 párrafos pues es de por sí muy riesgoso, y la verdad es que no es la primera vez que nos pasan fiascos con estos temas de salud manejados por las agencias noticiosas. De hecho, Pablo, el editor de esos temas, aquí ha dado una fuerte batalla porque no se suban los cables sin pasar por un filtro previo. Pues incluso hemos caído en contradicciones de temas que hemos trabajado acá profundamente con mucho tiempo y luego aparece un cable en que los desvirtúa y los publicamos sin más. No es un tema fácil, pues si uno contrata servicios de empresas periodísticas serias, reputadas, como en este caso la Agencia Francesa de Prensa, pues es porque hay confianza en sus contenidos, y si cada vez que llega un cable habría que hacerle todo el trabajo periodístico de verificación, pues ¿para qué tiene uno esos servicios? Pero creo sí que hay que tener prudencia con los cables en temas delicados como este, como el de la salud sobre todo. El otro tema que generó mucho ruido fue sobre la columna esta de Vargas Llosa, que en realidad no era de Vargas Llosa y que fue publicada en el portal de La Hora de la Verdad del exministro Fernando Londoño. Trabajando en un tema de paz, un periodista acá se encontró con esa columna, la referencia a Colombia le llamó la atención y además que hablara de Dios un agnóstico como Vargas Llosa, de manera que lo llamó para preguntarle, y el Nobel le confirmó que no había escrito nunca esa estupidez. Publicamos el asunto el viernes. Era curioso primero que un exministro de Justicia no supiera que las columnas de un Nobel tienen derechos reservados, que en Colombia los tiene el colombiano, y lo publicara así nomás, pero segundo, pues que reprodujera un texto que era falso. Pero esa mañana algunos en las redes comenzaron a decir que El Espectador había publicado esa misma columna en marzo. No lo podía creer, pero me puse a buscar y lo que pasó fue que un columnista del digital había hecho una columna en la que citaba ese texto que circulaba por ahí en las redes con la supuesta columna y reprodujo entre comillas una versión de ella. Bueno, de ahí se agarró Londoño para decir en su editorial como excusa que él simplemente había retomado esa columna del mismo Espectador, lo cual pues no es cierto, porque el texto que citaba Hernán González, nuestro columnista, no era el mismo que tenía Londoño en su portal. No había, por ejemplo, ninguna referencia a Colombia y su proceso de paz, ni tampoco ninguna referencia a Dios. Ese fue un añadido muy estratégico en la versión de Londoño. Todo lo cual, claro, no excusa que el columnista Hernán González se equivocó. De hecho, me envió una carta excusándose y bueno, tuvimos que retirar su columna del aire. No es más, nos vemos, chao.